Hola amigos de Gerardo Enríquez International Real Estate. Como ustedes saben, nosotros trabajamos muy enfocados en darle asesoría a nuestros inversionistas, los inversionistas que quieren generar valor en el mundo de real estate, específicamente en Florida y muy específicamente en Miami u Orlando. De manera que hoy quiero compartir con esa comunidad de potenciales inversionistas algunos tips que a mí en lo particular me han ayudado mucho para tomar decisiones en este campo tan importante de inversión. Y quiero compartirlos con ustedes el día de hoy para que también sean útiles y también agreguen valor para ustedes. Entonces, empecemos. Lo primero que yo le recomiendo a un inversionista que va a tomar una decisión en esta área es identificar el campo de inversión ideal. ¿En qué campo te sientes cómodo invirtiendo en real estate? ¿Es que quieres comprar en el área residencial? ¿Es que quieres comprar en rentas cortas para Airbnb y otros? ¿Es que quieres lotes de terreno? ¿Es que quieres invertir en oficinas locales en el área comercial? Ese es un punto muy importante. ¿En qué conoces más? ¿En qué área tienes más facilidades? Las redes que tienes en esas áreas. Si eso no lo tienes, nosotros también te podemos ayudar a definir ese aspecto para arrancar tu proceso de inversión, porque podemos considerar muchos elementos que a lo mejor tú no has considerado y te ayudamos a ir hacia ese campo. En segundo lugar, es importante definir una locación que tenga alto tráfico, que sea altamente demandada, que cuando la compres y en algún futuro la vayas a vender, puedas tener suficientes compradores interesados, suficientes personas interesadas en esa renta. Muchos amigos a veces se me acercan y me dicen, no, yo quiero invertir allá, no en Miami Central ni en Florida porque es muy caro, prefiero invertir en otro estado donde sea más barato. Obviamente, si te vas a Alaska, va a ser más económico. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas van a querer rentarte un apartamento en Alaska? ¿O cuántas personas van a querer comprarte un local comercial en Alaska? Compara esa demanda potencial que puede haber allí contra comprar en Florida, donde se hace el 23% de las transacciones de todo Estados Unidos. Y entonces podrás tomar una decisión adecuada, donde puedas después vender lo que has invertido o lo puedas rentar de una manera rápida y eficiente. El tercero, la madurez del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Conseguir desarrollos que estén iniciando. Eso es lo que te va a permitir que puedas generar el valor máximo óptimo al final cuando te están entregando esa unidad, ese apartamento, esa casa o ese local. Si tú compras una propiedad en un desarrollo que está iniciando y está en una buena locación, también entonces puedes esperar que vas a tener entre un 20, un 30 y hasta un 40 o más por ciento de revalorización. Por el contrario, si compras esa misma unidad, esa misma casa, apartamento, etcétera, en la parte final, cuando ya está creado, donde el apartamento, la casa está muy bonita, pero ya está hecha, mi amigo, en ese momento vas a tener menos posibilidades de revalorización, porque ya pasó por todas las etapas de mercadeo, de financiamiento que el constructor había tenido. Entonces, el precio en que él vende al final, cuando todo está hecho, es mucho mayor que el precio que había al comienzo del desarrollo. Por eso es que nos concentramos tanto en conseguirte oportunidades de desarrollo temprano, donde la construcción apenas está comenzando o inclusive no ha comenzado. Cuarto, el análisis de la revaloración y el retorno de un proyecto. Mucha gente confunde estos dos conceptos, pero en realidad tienen unas características bien diferenciadas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Este proyecto cuesta $600,000, puede tener cualquier nombre. Necesita más o menos entre un 30 y un 40% de inversión para pagar la cuota inicial o down payment. Yo aquí he calculado un 7, puede ser entre un 7 y un 6% de tasa de interés. Eso en este momento no es tan relevante, pero es importante tenerlo. Típicamente en Estados Unidos tú puedes comprar un proyecto de inversión siendo extranjero con un 30% de cuota inicial y luego te puede financiar hasta ese 70-60% del valor total del inmueble y puedes pagar hasta en 30 años. En este caso, como estamos dando un 30%, pues estamos quedando a deber 70%, o sea, de $600,000, $420,000 van a ser financiados, es decir, un banco te va a prestar el dinero para hacer. Después es importante calcular algo cuando te vas a meter en el contrato de este inmueble. Una cosa es el down payment, la cuota inicial, pero también tienes que calcular unos costos del desarrollador y unos estimados de cierre del contrato. Esos estimados de cierre o closing costs son alrededor de un 5%. Entonces tienes allí los costos del desarrollador, los fees que llaman, y el 5% de cierre. Entonces, una persona que va a comprar una unidad de $600,000 debería estar preparado para que en algún momento, antes del contrato o en el momento del contrato del cierre, cuando te entregan ya la propiedad, tengas que saber que vas a desembolsar esa cantidad. En este caso, alrededor de unos $217,000-$220,000. Otro aspecto importante a considerar es el pago mensual, lo que tienes que gastar después que te has comprado esa unidad, después que la has financiado, cuánto tienes que gastar mensualmente para mantener esa unidad. Y los aspectos aquí importantes son la cuota de pago mensual del financiamiento, que más o menos va a girar en unos $3,200 porque estás
estás pagando una parte de intereses y una parte de capital. Además, también tienes que tener en cuenta gasto de administración o de condominio. Si estás comprando en una unidad que tiene condominio, en Estados Unidos se llama HOA. ¿Okay? Esa cantidad también tienes que reservar. Y otro aspecto importante, y esto varía según el condado donde esté la propiedad, son los impuestos de propiedad o los property tax. Eso también tienes que considerarlo porque es un pago trimestral, mensual o anual, pero es un pago que hay que hacer. Entonces, entre todo esto, ya calculamos que para esta unidad de $600,000 vas a tener que pagar mensualmente alrededor de $5,000 de pago mensual. Entonces, tienes que estimar que eso va a ser un gasto mensual al momento de calcular tu inversión. Eso sería más o menos unos $60,000 al año. Ahora, pasamos a un aspecto muy importante que es el cálculo del retorno. Es decir, cuando tú adquieres esa unidad y la vas a rentar, tienes que calcular que esa unidad va a tener una posibilidad de rentarse y al rentarse pues va a tener un valor ese renta. En este caso, el cálculo de ese retorno va a tener en cuenta, como ya dijimos en los tips anteriores, qué tan buena es la locación, qué tanto tráfico hay allí, qué tanta demanda de alquileres hay allí. Y eso es lo que va a determinar este numerito que está aquí en amarillo, el 0.90. Él puede ir normalmente entre 0.5 y 1%. Si es 1%, entonces serían $6,000, el 1% sobre el valor de la unidad. Si ese apartamento o casa está en un lugar de muy alta demanda, entonces se va a poder rentar muy bien. Una renta muy buena en Miami sería alrededor del 1% del valor de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad de $600,000 se podría rentar en $6,000. En este caso, yo estoy siendo un poquito más conservador y entonces digo, no va a costar 1%, va a ser el 0.9%, serían $5,400 el que alquilaría esta unidad. Si la unidad no se puede rentar en ese precio, sino en el 0.5, por ejemplo, van a ver entonces que la unidad se rentaría en $3,000. Yo no recomendaría una unidad que se puede alquilar al 0.5% para un inversionista, porque como ustedes verán, vas a quedar pagando más que lo que estás sacando por la renta de la unidad. Nosotros en nuestro portafolio, por lo general, recomendamos de 0.8 en adelante. En este caso voy a colocar el 0.9% que ya teníamos antes. Entonces, esos son $5,400. Quiere decir que esta entrada por ingresos de retorno por renta va a ser mayor que los gastos que tú vas a tener mensuales. Eso es lo que busca un inversionista, que no tenga que sacar de su bolsillo para poder financiar la propiedad con todos los gastos administrativos y que esa renta, si no bien se pague sola, deje un poco más de ganancia. En este caso deja $1,550 mensuales, lo que quiere decir que te deja $18,600 anuales, y eso completa un cap rate de 9% sobre el valor de la inversión que tú hiciste. Que, ojo, la inversión que tú haces no es de $600,000, es de $217,000. El valor de la unidad es $600,000, pero tú tuviste que sacar $217,000 de tu bolsillo para poder entrar allí. Ese es un aspecto importante entonces para el cálculo del retorno. Ahora vamos un poco a ver el cálculo de la revalorización. Esta unidad que costó $600,000 va a tener una revalorización en el tiempo. Ahora, ¿cómo es que yo tengo la bolita mágica para saber que va a tener una revalorización en el tiempo? Pues esa bola mágica no existe, pero sí existen ciertos datos que nos dan una proyección de cuánto puede valer esa revalorización en el tiempo. El primer dato importante es el histórico de revalorización que ha tenido unidades similares en ese mismo espacio, en esa misma locación como tal. Otro aspecto importante a considerar es que esté empezando apenas el desarrollo. ¿Qué tan temprano es la edad de ese proyecto? Si es muy temprana, pues va a tener una expectativa de revalorización mayor a que si ya estamos comprando la unidad en la etapa final de entrega. Entonces, supongamos que este proyecto lo entregan a 2 años. En 2 años ya yo he calculado cuánto ha sido el histórico de otros proyectos que se han entregado allí en el tiempo y en consecuencia cuánto es lo que desde que arranca el proyecto a construirse hasta que se entrega se va a revalorizar esa unidad. Los desarrolladores van generando listas, generándose nuevos precios del apartamento que se va a adquirir. De manera que nosotros con cálculos financieros, con gente especializada en el tema, puede ayudar a desarrollar cuál es el escenario de incremento en valor que puede tener esa unidad. En este caso, vamos a asumir que ese desarrollo se podría revalorizar en 20%. Eso quiere decir que tú estás comprando hoy un apartamento o casa que está en proyecto, que está en planos, que se está empezando a construir el día de hoy y que en 1 año y medio a 2 años va a tomar una revalorización del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que esa unidad para el momento en que te la entregan ya no vale los $600,000 que tú invertiste, sino $720,000 en este caso. O podría ser más. Eso depende, como les decía, de la locación, de las características, de la cantidad de unidades que hay. Hay muchos elementos que podemos discutir alrededor del tema. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo a un porcentaje conservador. 25% es un estimado de revalorización entre que empieza la unidad y te entregan la llave de la unidad, muy conservador en una ciudad como la de Miami, en una locación de alto interés. Entonces aquí tendría
tendrías una revalorización de $150,000. ¿Qué quiere decir esto? Que usaste $217,000 para meterte en un apartamento de $600,000 de costo y pudiste crear un valor de $150,000 en cuestión de 1 año y medio a 2 años. Esto más los retornos de la renta, que son estos $18,600 que te quedan por año. Estamos hablando de $168,000, quiere decir que hay un 78% de beneficio económico al momento de tú invertir en esta propiedad. Esa es la manera en cómo se calcula el retorno de la inversión y la revalorización. Por supuesto, la revalorización siempre es un número mayor y es allí donde nosotros nos encargamos de asesorarlos a ustedes de la mejor manera posible para que puedan tener estos números en la expectativa en el futuro. Estos son estimados, pero con la experiencia de los equipos, con la experiencia de repetir este tipo de transacciones una y otra vez, podemos tener cierto nivel de predicción razonable y es en lo que basamos la toma de decisiones para el inversionista. Esto es lo que hace todo un inversionista en real estate cuando va a tomar una decisión. Quinto, tomar una decisión. Tomar una decisión hoy es muy importante. En la medida que tú vas tomando decisiones, postergando decisiones, y creo que eso conecta un poco con un video que hice hace unos días sobre la procrastinación, que nunca nos favorece, y mucho menos en la toma de decisiones de inversión. Cuando tú dejas un día más, un mes más, esperas a que las tasas bajen, esperas a que los precios bajen, etc., estás dejando de meterte en una inversión que va a ocasionar un retorno y una revalorización importante en el tiempo. Ya pasaste por las 4 recomendaciones que hay que tomar para hacer una inversión seria y tú puedes de todas maneras generar muchas más opciones de análisis, pero que el análisis no te paralice, sino que después de hacer tus indagaciones sobre la inversión que quieres desarrollar, seas capaz de tomar la decisión en el momento adecuado. Espero que estos tips hayan contribuido para tu análisis y tu toma de decisiones sobre todo, y te esperamos aquí para ayudarte con todo nuestro equipo. Cuentas con abogados de inmigración, asesores financieros, asesores en impuestos. Tenemos un equipo muy completo que te puede dar esa ayuda integral que vas a necesitar para tomar una buena decisión en materia de inversiones inmobiliarias en la Florida. Y hasta aquí hemos llegado. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo en este video, por favor suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen más notificaciones cada vez que saquemos contenido de valor para ti. También, si gustas compartir este video con inversionistas, con gente que pudiera beneficiarse de este tipo de información, estaremos altamente agradecidos. Que tengas muy buen día.